El plástico es un material de muy bajo costo. Para vender un material casi sin valor a un cliente, hay que unir la falta de valor del material con creatividad extraordinaria. Esta creatividad es posible gracias a la tecnología del fundido, que permite formas que hasta el momento eran imposibles de obtener. Una silla de plástico no tiene nada que ver con una silla de estilo Luis XV. Observe, por ejemplo, esta mesa de tocador movible. Primero, es un sencillo cilindro. Se jala de aquí y se obtiene un sillón y un espejo aquí. Voilà. El plástico es objeto de fascinación para el coleccionista Philippe Lessel, ya que se puede moldear en cualquier forma. Pero actualmente el plástico es considerado primordial en nuestra sociedad. Apenas percibimos esta importante función, pero la utilización de materiales sintéticos penetra en cada área de nuestra vida diaria. No solo en forma de elementos utilitarios como cepillos de dientes, microondas, teléfonos, muebles, envases y vestimenta funcional. También los CDs, las válvulas cardíacas y las tarjetas con chips son de plástico y por ende de petróleo, según el productor de láminas de plástico Klaus Fuchs. El plástico es petróleo. En la fabricación de gasolina se genera un producto secundario llamado polietileno, que se produce mediante el craqueo o destilación secundaria y que nosotros recibimos en forma de gránulos. Aquí se licúa y se sopla con un proceso de extrusión en forma de láminas y luego continúa el proceso donde se imprime o confecciona. Creo que el área del plástico se expandirá aún con mayor fuerza. También depende del desarrollo de nuestra sociedad. Existen muchos hogares de solteros y se necesitan unidades cada vez más pequeñas en el área alimenticia. Actualmente no se podría producir tanta diversidad de alimentos si no se tuviera la posibilidad del envase plástico. Según la experta ambientalista Nina Reinecke, el plástico no solo es práctico, colorido y maleable, sino que también deja su huella en los seres humanos. La WWF realizó análisis de sangre en toda Europa, determinando que en todos nosotros se pueden evidenciar aditivos de materiales plásticos. Por un lado están los suavizantes, que se utilizan para darle flexibilidad al material quebradizo, o también como materiales retardantes del fuego, que logran que los productos plásticos sean menos inflamables. Hay que entender que estos suavizantes se agregan al producto, pero no están fijados a ellos, es decir, durante su uso se desprenden.
desprenden. Esto se puede ver en un material plástico que con el tiempo se torna quebradizo, se endurece. Y los suavizantes pueden encontrarse en el aire de un cuarto, en el polvo de la casa. Así llegan al medio ambiente y también a nuestras vías respiratorias. Debido a que los órganos de los niños aún están en desarrollo, la amenaza por sustancias químicas es para ellos mucho mayor que para los adultos. Los juguetes de plástico tienen a menudo un fuerte aditivo denominado ftalato. Son suavizantes que le brindan, por ejemplo, a un mordedor para niños, cualidades agradables. Pero se comprobó que estos suavizantes tienen un efecto cancerígeno y cuando los niños introducen el plástico en la boca, estos se desprenden y son absorbidos, lo que puede llevar a enfermedades como el cáncer. Thilo Mack es biólogo marino y trabaja para Greenpeace. Se ocupa de los plásticos y sus contenidos. Se sabe, por ejemplo, que muchos suavizantes actúan como hormonas. Según Nina Reinecke, esta es la razón de que se denominen también hormonas falsas. El fenómeno de las hormonas falsas se detectó por primera vez en seres marinos como peces, caracoles y hasta en anfibios y reptiles como aligátores, donde se pudo comprobar una relación directa entre una elevada concentración de hormonas falsas y la malformación en los órganos reproductivos. Actualmente existen muchos estudios que observaron esto en el ser humano y determinaron un aumento en trastornos como menor fertilidad en las personas y en particular en los europeos, relacionado con el aumento de las hormonas falsas. El plástico separado de la basura doméstica termina en las instalaciones de clasificación de desechos. En Alemania se trata de casi 60 kilogramos al año por persona, lo que corresponde a 5 millones de toneladas anuales, solo en desechos domésticos y de envases. El profesor Michael Braungart es uno de los químicos ecológicos más renombrados de Europa. Él quiere revolucionar nuestro mundo, ya que si fuera por él, cada producto existente tendría que ser reinventado. El vidrio convencional se imprime con tintas cerámicas que contienen metales pesados y también cloro. Es decir, que al reciclar siempre hay un problema con las dioxinas. Ahora realizamos las impresiones en estos vidrios para que se pueda lograr una combustión inocua del material. Es decir, no hay problemas de emisión y no hay cerámica. Estas tintas de impresión tienen igual importancia para el plástico, puesto que si las tintas son dañinas, todo el reciclaje es inútil, ya que se liberan metales pesados, cloro y dioxinas. Esto disminuye el valor del reciclaje del plástico al mínimo. Las personas creen que es ecológico cuando se destruye un poco menos. Ellos dicen, deja tu vehículo y protege el medio ambiente. Es como decir, protejo a mi hijo pegándole 2 veces en lugar de 5, como si al pegarle menos lo estuviera protegiendo. Menor grado de destrucción no es protección, y menos malo no es bueno. Tenemos que definir la protección del medio ambiente de tal forma que realmente proteja y que nos permita ser activamente útiles y provechosos para otros seres vivientes. Michael Braungart quiere saber si cuando se proyecta un producto se sabe en qué lugar terminan sus componentes. Para esto, en un principio, todos los ingredientes tienen que ser inocuos y fácilmente separables. Habitualmente las personas piensan que se procesan los materiales con el concepto de la cuna a la tumba. Creen que al llevarlos a un depósito, con eso protegen al medio ambiente, solo porque ya no los dejan en el paisaje. Pensamos que de la cuna a la cuna, es decir, los materiales cradle to cradle, vuelven al circuito. Ningún otro ser viviente produce desechos, solo nosotros, los seres humanos, lo hacemos. Aquí volvemos a desarrollar e inventar todo de nuevo, para que sean biológicamente o técnicamente útiles. Todo lo que se desgasta se diseña de tal forma que vuelve al circuito biológico. Es decir, todo lo que se rompe, lo que cambia biológicamente, como alimentos o productos de limpieza, se diseñan de manera que sean biológicamente útiles. Todo lo que se utiliza entra en el circuito técnico. Por eso se llama de la cuna a la cuna y no de la cuna a la tumba.
Desechos plásticos, sobre todo botellas, se juntan y se clasifican en sistemas especiales separados. Una parte se convierte en plástico económico, con los que luego se producen bancos de jardín o postes de calle. Las botellas de bebidas de PET son en parte reutilizadas para la producción de nuevas botellas. La mayor parte se comprime en grandes paquetes y se envía a China, donde las botellas son destrozadas, limpiadas, fundidas y exportadas como pulóveres de vellón a todo el mundo. Lo que solía ser una característica positiva del plástico, el hecho de ser prácticamente imperecedero, de pronto se convirtió en una maldición, como todo este desecho plástico acarreado a la costa de San Francisco luego de una noche de tormenta. Cantidades inimaginables de residuos como estos flotan en el mar, según Thilo Mack. En el Pacífico Norte la situación climática es tal que básicamente gira todo el tiempo un remolino de aire sobre las masas de agua y las corrientes marinas se ven afectadas por las masas de aire que se encuentran sobre ellas. Este fenómeno que ocurre en el Pacífico del Norte, denominado maelstrom, un gran torbellino, gira en el sentido de las agujas del reloj, atrayendo todo lo que viene de las costas de América del Norte y Asia. Los científicos determinaron que los productos que vienen de estas dos costas permanecen hasta 16 años en este maelstrom. Luego, las partículas de plástico son expulsadas nuevamente y terminan, por ejemplo, en las costas de Hawái. Suponemos que en verano este maelstrom alcanza un tamaño como el de Europa Central. Es difícil imaginar esta alfombra de plástico como un depósito de basura en tierra, sobrevolado por gaviotas e infestado de roedores. Se trata de una alfombra de basura que flota hasta varios metros bajo la superficie del mar. Buceamos en esa área y fue increíble. Está a cientos de millas náuticas de distancia de la tierra y a pesar de esto se podían ver manchas de colores amarillas, rojas, azules y verdes. Es plástico, pequeñas partículas de plástico. Tomamos muestras y comparamos la cantidad de plástico encontrada con la cantidad de plancton animal y determinamos que existe 6 veces más plástico que vida animal en el mar a cientos de millas náuticas de distancia de la costa. Un gran problema del plástico es que los químicos como el DDT o el PCB se depositan en las partículas de plástico y cuando estas partículas son ingeridas por seres pequeños también absorben los químicos. Estos pequeños seres son a su vez ingeridos por sus depredadores y estos por otros. Y de este modo, a través de la cadena alimenticia, los químicos se concentran cada vez más y los animales al final de la cadena reciben toda la carga. Y finalmente se encuentra entre otros el ser humano. El componente básico del plástico es generalmente el petróleo,
que sin embargo solo está disponible de forma limitada. Actualmente existen los denominados plásticos biológicos degradables, compuestos de almidón de maíz, y que no necesitan utilizar los peligrosos suavizantes. Harald Kapp representa a la Unión Industrial European Bioplastics. Existe un desarrollo muy interesante en el sector del plástico. Concretamente, se comenzaron a desarrollar materiales que no son fabricados con petróleo, como es costumbre, sino con materias primas renovables. Los llamamos bioplásticos y a menudo son biodegradables o utilizables como abono. De hecho, ya se pueden ver toda una serie de utilizaciones en el mercado. Este, por ejemplo, es un envase para verduras y frutas. En estos productos se envuelve un tomate producido ecológicamente. Se puede ver que la lámina tiene el mismo aspecto que un envase plástico corriente, pero está producido con materias primas renovables, en este caso maíz. Estas bolsas biodegradables se utilizan como bolsas de compra normales. La ventaja es que en casa se pueden desechar sencillamente con la basura biológica. Los bioplásticos funcionan igual que los plásticos normales y no pueden ser diferenciados por los consumidores. Este símbolo significa que el producto es completamente biodegradable y utilizable como abono, y por regla general, que estos materiales también están producidos con materia prima renovable. Existe un interés en alejarse del petróleo. Es una tendencia. En el futuro será cada vez más importante independizarnos de los recursos fósiles y utilizar en su lugar productos agrarios renovables y en constante crecimiento. La segunda tendencia, muy interesante, es que estos productos tienen características especiales. Es decir, aquí tenemos un producto permeable al aire, lo que permite, por ejemplo, que las frutas y verduras permanezcan frescas durante más tiempo. Los bioplásticos tienen características diferentes a los normales, pero incluso si no fueran biológicos y ecológicos, habría igual muchas razones para utilizarlos. Muchos plásticos de uso diario son casi imperecederos y emiten a lo largo del tiempo sus aditivos, a menudo hormonalmente activos al medio ambiente. Dispersados por el viento, el agua o la eliminación ilegal de desechos al mar, se encuentran actualmente en todo nuestro planeta, según Nina Reinecke. Imagínese que los suavizantes en los productos plásticos escapan como si fueran gas. Esto se debe a que no están fijados a la matriz del plástico, sino que pueden escapar. Básicamente, cada vez que se limpia un piso de PVC y el agua utilizada cae por el desagüe, muchas sustancias que no son eliminadas en la planta depuradora continúan su camino y se depositan en parte en los peces o llegan por acción del viento y la marea hasta el Ártico. El WWF trabajó junto con científicos que examinaron a osos polares en el Ártico. Existen relaciones bien documentadas de que los efectos ya aparecen en los animales salvajes del Ártico. Se determinó allí una concentración de venenos ambientales, desde los prohibidos pesticidas o químicos industriales como el DDT o PCB, hasta aditivos utilizados para la fabricación de computadoras. Y estos actúan como hormonas falsas que influyen en el sistema inmunológico y en la procreación de mamíferos marinos y osos polares. El resultado de muestras en osos polares arrojó datos alarmantes. Son sobre todo los efectos similares a hormonas de suavizantes, restos de pesticidas o retardantes de fuego, los que interfieren masivamente en el balance hormonal de los osos polares, sobre todo en el metabolismo, el crecimiento, la fertilidad y la formación de órganos reproductivos.
Cuando estas sustancias hormonalmente activas en el plástico son liberadas, pueden tener una gran cantidad de efectos. Por ejemplo, se demostraron en diferentes especies animales esterilidad y masculinización. Todo aquello que se produce en los organismos bajo influencia de hormonas. Se han encontrado osos polares con 2 penes o hembras de osos polares estériles. Es un problema enorme que hay que enfrentar urgentemente. Por una cuestión de prevención, habría que prohibir la utilización de estas sustancias hormonalmente activas. Las hormonas no solo manejan en una actuación conjunta y complicada el desarrollo y la función de los órganos reproductivos, sino también al cerebro y el sistema inmunológico. Los químicos artificialmente producidos por el ser humano pueden influir en las funciones del organismo como sustancias extrañas, reforzando, disminuyendo o incluso impidiendo por completo el efecto de las hormonas. Las hormigas en la Tierra, por ejemplo, pesan 4 veces más que todas las personas juntas y no representan un problema ecológico, ya que siempre devuelven sus materiales al circuito. Es decir, los seres humanos son los únicos seres que producen desechos. Y para demostrarlo solo necesito mencionar 3 principios básicos. Primero, cada desecho vuelve al circuito alimenticio, por lo tanto no hay desechos. Segundo, utilizo solo energía natural y renovable. Y tercero, presto atención en apoyar a los demás seres vivientes. No solo ser menos dañino, sino fomentando la diversidad de especies. Es decir, no ahorrar, prescindir y evitar, sino gastar de forma inteligente y que los demás seres se beneficien. Esto se puede poner en práctica con una silla de escritorio como esta, donde hemos elegido cada ingrediente de tal forma que sea una sustancia alimenticia técnica. Esta silla no se rompe cuando es utilizada. No se desgasta solo con el uso. Es decir, este plástico, un polipropileno, está diseñado de tal forma que cada material es nuevamente fundible y vuelve, pero no tiene mayor vida sino un tiempo definido de uso, para que yo sepa cuándo lo recibo nuevamente. Por ejemplo, las personas quieren tener este tipo de apoyabrazos. Nosotros no queremos reeducarlos y decir, ahora tienen que evitarlo, prescindir de él. Lo que hemos hecho aquí es reemplazar el PVC liviano por un plástico, que puede volver tantas veces como queramos al circuito. Ya no tiene suavizantes que destruyen la fertilidad como el PVC, sino que se buscan específicamente materiales en los que, al igual que en una buena receta, puedo definir cada ingrediente desde el principio, logrando así un verdadero reciclaje. Para la mayoría de los diseñadores, en primer lugar están la forma y la belleza. A menudo no se analiza el contenido de los materiales utilizados. En cambio, los diseñadores del estudio berlinés Studio 7.5 desarrollaron con mucho esmero el primer escritorio plenamente reciclable para el segundo fabricante de muebles de oficina más grande de los Estados Unidos. Las partes de color grafito son de nylon reforzado con fibra de vidrio. Y esta parte ligeramente verdosa es polipropileno. Estos son diferentes grupos químicos dentro del gran conjunto de plásticos. Naturalmente tienen que ser fácilmente separables con el fin de poder ingresar a su vez en las diferentes cadenas de reciclaje. Este respaldo puede ser reutilizado hasta 80 veces para la misma aplicación, porque sabemos absolutamente todo lo que contiene y cómo es la performance del material. La prestación esperada por el respaldo a nivel técnico es que tiene que ser flexible en estos lugares y no tan flexible en estos otros. Nosotros logramos esto con esta red de orificios y de este modo pudimos utilizar un material mucho más sencillo. La inteligencia se demuestra en la ausencia de material, no en el material mismo. Está en la geometría y por eso pudimos utilizar un material fácilmente reciclable y muy conocido. Todos recordamos aún la época en la que había un hastío terrible con respecto al tema de la ecología y la reiterada respuesta de que comportarse ecológicamente era casi una política de prevención. Es decir, es preferible no hacer nada para no hacer nada mal. Y naturalmente el enfoque Cradle to Cradle de McDonough y Braungart fue para los diseñadores un enfoque muy positivo, ya que Michael Braungart diría, por ejemplo, que por supuesto no hay que evitar hacer algo nuevo. Cada generación puede legar sus propios enunciados, pero debe hacerlo bien e inteligentemente.
como los árboles, que en otoño pierden todas sus hojas, convirtiéndose en material para el suelo, y en primavera surgen nuevas hojas. Tradicionalmente, la industria intenta ser tan eficiente como sea posible. Es decir, se tiene algo y se trata de ser lo menos dañino con esto, vendiendo la mayor cantidad de este producto para ganar la mayor cantidad de dinero al mismo tiempo. Nosotros, en cambio, intentamos ver dónde termina el material y cómo puede ser rediseñado. Y pensamos básicamente, como ya lo decían los antiguos emperadores romanos, ten en cuenta el final. Al considerar el final, uno piensa de forma diferente el principio, y nada impide reinventar todas las cosas de nuevo.